Ahora sí vemos un PowerPoint. Ahora sí, padre, tiene que... Varias pantallas de PowerPoint. Tiene que... Ahí Ahí bien. está. Sí, padre, ahí Ahí está. estamos. Ahí estamos. Bien. Les decía que los vínculos son la red, si en algún momento se corta, ustedes me dicen. Son estupendo porque los veo usted también mientras estoy viendo lo que estoy proyectando. El padre Kentenich menciona que los vínculos no son solamente esas realidades que nos sostienen, sino que son terapéuticos. Es decir, nos sanan, nos ayudan a crecer o nos impiden, de tal manera que suavizamos nosotros las experiencias negativas de los vínculos y nos permiten crecer cada vez más cuando tenemos buenos vínculos. Por eso podríamos decir que la sanidad de un individuo va a depender fundamentalmente de la cantidad de vínculos que tienen y también de los buenos vínculos que tienen. De tal manera que una persona se enferma cuando tiene malos vínculos y puede desarrollar bien su vida cuando tiene realmente muchos vínculos y vínculos que realmente son sanos. Todo vínculo se gesta, va creciendo, tiene un proceso que podríamos nosotros llamar con categorías kentenigianas orgánico, va lentamente, va desarrollándose muy lentamente, crecen como crece, por ejemplo, un río. Yo he estado en la fuente del río Danubio, por ejemplo, del río Rin. Al principio es una cosa muy pequeña, muy ínfima, muy pequeñita, y sin embargo se va desarrollando y llega a ser un gran río. En Amazonas pasa exactamente lo mismo. Muchos de estos vínculos se van desarrollando y luego terminan en una realidad mucho mayor que es, por ejemplo, un océano. De tal manera que los vínculos crecen pequeños, como una fuente, como el óvulo fecundado en el seno de la madre, como una semilla que está plantada en el corazón de una realidad que llamamos tierra, y va desarrollándose siempre también con crisis muchísimas veces. Y no todos los vínculos llegan a un fin feliz. Muchos de ellos, desgraciadamente, terminan mal, o sea, se quiebran y terminan en la aporía, la contradicción de no poder lograr lo que realmente quisieran lograr. Por eso es tan importante lo que tenemos que conversar esta tarde y ustedes elaborarlo más tarde, cuidar estos vínculos, porque el vínculo no es una realidad que se construye para siempre estar, no es como una casa, no es como este lugar donde yo estoy, que es la capilla de nuestra casa de los padres, que ya está construida, de vez en cuando hay que limpiarle, hay que pasarle una manito de pintura, hay que arreglarlo de alguna manera, siempre hay que, en fin, dejarla limpia, pero en definitiva ya está. El vínculo es una realidad que se va construyendo permanentemente. No es algo que yo ya tengo y por tanto siempre perdura, sino que es algo que lo voy haciendo día a día, momento a momento, hay que cuidarlo y cultivarlo como se cultiva, por ejemplo, el fuego en las noches frías de invierno, en la hoguera, en el hogar donde nosotros vamos desarrollando nuestra vida. Por eso en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes estos tres temas. El primero, ¿cuáles son los medios para mantener sanos estos vínculos? También, ¿cuáles son las causas por las cuales se dificulta esta realidad intercomunicacional que podríamos llamar vínculos interpersonales? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los medios que fortalece y que dificulta, que amenaza un vínculo como tal? Para terminar en lo más central, que es caminos que nos ayudan a proyectar verdaderos vínculos, tanto en la vida conyugal como también en la vida familiar. A mí me gustaría decirlo también en la vida social y por eso también en la vida laboral. De tal manera que los vínculos no solo tienen que ver con nuestra relación varón-mujer, esposo-esposa, o con nuestros hijos, o con nuestros padres, sino que el vínculo es una especie como de realidad permanente, constante, que se puede amplificar en todas las realidades de la vida. Por eso llama el padre Kentenich a los vínculos como aquel punto arquimédico a partir del cual nosotros podemos mover el mundo y cambiar la historia. Estos van a ser los tres puntos centrales que nos van a acompañar en esta nuestra reflexión hoy. Permítanme decir claramente qué entiende Kentenich por vínculo, porque no toda relación, no toda interrelación,
no todo diálogo es de por sí ya un vínculo en el sentido kentenigiano, sino que el padre Kentenich menciona fundamentalmente 5, yo coloco una sexta, de la cual los vínculos son vínculos. La primera de esas realidades, si hablamos de vínculo, es porque hablamos de algo que es duradero, es algo que perdura en el tiempo, no es una experiencia de una noche de verano, no es una golondrina que pasajeramente pasa, digamos así, por nuestra vida, sino que perdura. Perdura mucho tiempo, más o menos, depende, ¿no es cierto? También, por ejemplo, un docente debe tener buen vínculo, por ejemplo, con sus alumnos. Un directivo debe tener buen vínculo, por ejemplo, con sus docentes. Son vínculos que duran un tiempo. Cuanto más profundo es el vínculo, cuanto más verdadero es el vínculo, más duradero es. Por eso nosotros definimos un vínculo cuando es algo que perdura en el tiempo. Segundo, hablamos de vínculo cuando hay realidades afectivas. No es una relación meramente contractual, yo compro un libro, pago ese libro, yo trabajo en tal lado, me pagan mensualmente por eso y yo realizo mi trabajo. No es una relación por eso contractual, no es una relación meramente de intereses, cualquier sea de esos intereses, sino toca especialmente la cardia. Solo hablamos de vínculo cuando toque el corazón. Si algo te toca el corazón, eso es un verdadero vínculo. Cuanto más te toque el corazón, más rico es ese vínculo, por eso también más profundo, más es peligroso, y también más debemos cultivarlo y cuidarlo. Una tercera categoría, un vínculo es vínculo cuando influye en nuestra vida. Si un vínculo no te influyó, probablemente no es vínculo. Es meramente una relación pasajera. Por ejemplo, yo puedo perfectamente darme una escapadita a Paraguay, puedo pasar por puedo viajar con alguien, por ejemplo, y en el viaje probablemente puedo conversar con alguien, normalmente viajo de cura, porque de esa forma paso mejor las fronteras, me hacen menos lío, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, y muchas veces cuando estoy de cura, sentado, digamos así, me vienen conversaciones interesantes, algunas aburridas, algunos uno se da cuenta que el tipo del lado no quiere saber nada con pero a veces se dan buenas conversaciones. Pero yo no puedo hablar que tuve un vínculo con el señor Pipino o con la señora Radicheta con quien yo me encontré en el camino, ahí en el viaje. Si influye en mi vida, si de alguna manera me cambia la historia, yo no sería lo que yo soy sin ese vínculo, entonces puedo decir que este vínculo es un vínculo kentenigiano. Por eso Kentenich, si algo hacía fundamentalmente cuando él trabajaba, era que los vínculos que él tenía con su gente influían poderosamente. La experiencia nuestra de mi curso que mencionaba el Monseñor Jiménez era una experiencia enorme, porque nosotros no seríamos lo que somos, honestamente dicho, si no hubiéramos tenido la vivencia profunda del vínculo con Kentenich. O, por ejemplo, nuestros mismos hermanos de curso. Influye. ¿Cómo influye la vida en una familia cuando de golpe nace? Si pueden Nace apagar el sus primer micrófonos. hijo, ¿no es cierto? ¿Cómo influye la vida? Cuando de golpe nace el primer hijo, ¿cómo cambian las noches? ¿Cómo cambian los días? ¿Cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo influye? Cuarto, hablamos de vínculo en categorías kentenigianas cuando decimos que este vínculo es algo positivo, nos planifica, nos hace mejor. Por eso hay relaciones que no son vínculos, sino que son relaciones tóxicas, y de esa manera, lejos de ser algo positivo, es algo negativo. Para Kentenich, desde un vamos, ya cuando empieza a hablar de los vínculos en el año 13, 14, ya estaba hablando de vínculos de categoriales positivos. Algo nos hace mejor. Cuanto más nos hace mejor, seguramente mejor es el vínculo. Si ese vínculo no nos hace bien, si nos perturba, ya veremos cuáles pueden ser las razones para eso, entonces no es un vínculo kentenigiano. En quinto lugar, un vínculo es vínculo cuando es libre, es decir, no hay nada que te está exigiendo que lo tengas. Si Perico se casa con Perica, porque de alguna manera está obligado a casarse, por ejemplo, qué sé yo, porque la embarazó a la persona, o porque lo amenazó, porque si no se casan lo destruyen, porque de alguna manera no consigue, ¿no es cierto?, la herencia que tenía pensado. Si hay algún condicionante que te quita la libertad,
no es vínculo. Evidentemente que el vínculo más fuerte, en ese sentido la libertad más plena, está dado en todo vínculo generado en el amor. Pero junto con ser libre, hay una sexta categoría que es todo vínculo te libera, es liberador. ¿Por qué hablamos de vínculos como elementos liberadores? Y porque te saca de tu yo. Kentenich utilizaría una palabra alemana muy difícil de traducir, que lo podríamos de alguna manera ejemplificar con esta palabra, que es la palabra desyoización. Desyoizarse significa salir de nuestro yo. Desde el momento en que tenemos un buen vínculo, salimos de nuestro propio yo, nos liberamos de nosotros mismos para poder penetrar en el mundo misterioso del tú. Cuando salimos de nuestro yo para entrar en ese mundo misterioso que es el otro, que es mi cónyuge, que es mi hijo, que es Pepito, que es Pepita, mi hijo, o que es, por ejemplo, lógicamente mi madre, mi padre. Cuando yo salgo de mi yo, entonces puedo decir que ese vínculo es verdadero. Esto es muy importante, porque si el vínculo solo me sirve para mirarme al ombligo, solo me sirve para mirar mi yo, para desarrollar mi propio yo, si es un vínculo que en última instancia es un vínculo narcisista, probablemente ese vínculo no es un vínculo kentenichiano. Ya con esto vamos haciendo, probablemente ustedes y yo, vamos haciendo una pequeña introyección, se va dando aquello que nosotros llamamos en psicología los diálogos internos. Los diálogos internos son aquellas realidades que van surgiendo cuando yo voy escuchando algo. Veo una película, Netflix o lo que sea, veo un noticiero, veo o escucho algo especialmente y se me surgen en mí interiormente una serie de diálogos. Esos diálogos son importantísimos y probablemente ustedes podrán hacer también ya desde ahora esta introyección, esta evaluación que me permite a mí de alguna manera darme cuenta si el vínculo que yo tengo con mi cónyuge, del vínculo que yo tengo con mis hijos, el vínculo que tengo con mi suegro, con mi nuera, es un vínculo sano, saludable, porque es duradero, efectivo, influyente, etcétera, ¿verdad? Durante todas las charlas siempre es importante tener este principio, que es un principio muy kentenichiano, pero que, bueno, yo lo utilizo demasiado, que es el siguiente, la frase de Santo Tomás, que dice así: todo lo que se recibe al modo del recipiente. Como Santo Tomás escribía en latín, entonces le decía una forma muy linda, que es quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Como yo probaba bastante con este término del quid recipitur, entonces varios de mis hermanos o amigos, digamos así, o gente con la cual yo trabajo, me dicen el cura quid. Todo lo que se recibe al modo recipiente. Ustedes están recibiendo esto que yo les estoy dando, conversando con ustedes, porque esto es un diálogo fundamentalmente, a través de ese recipiente propio que es la subjetividad, a partir de la cual aquello que yo lo recibo lo voy a hacer tan internalizadamente propio, muy distinto a lo que puede incluso canalizar mi cónyuge o puede canalizar mis hijos, ¿verdad? De tal manera que aquí hay tantos recipientes como personas me están viendo, y cada uno va a recibir lo mismo, la misma palabra, de acuerdo al recipiente personal de cada uno. Es tan importante eso, que las palabras en sí no tienen una densidad solamente objetiva, sino enormemente subjetiva. Por ejemplo, si a mí me gusta el cigarrillo, y de golpe viene un tipo y me regala un cigarrillo que es el mejor cigarrillo yankee, no sé cuál será, o francés, probablemente va a ser un hermoso regalo. En cambio, si yo odio al cigarrillo, como decimos acá en Argentina, si yo odio al pucho, muy probablemente ese regalo no me significa nada, y probablemente, si soy cortés, lo aceptaré, y muy probablemente ni siquiera se lo regalaré a otro, sino lo tiraré en la basura. No es el problema el cigarrillo, es el recipiente. El agua puede ser muy importante, pero tenemos agua de sobra nosotros en Argentina. Pero en un desierto, un vaso de agua es mucho más importante que cualquier dinero que yo podría adquirir. El recipiente es fundamental. Bueno, entonces, los vínculos. Esto es muy importante. Yo voy a definir claramente lo que es un vínculo de acuerdo a algo interesante, que es los vínculos enfermos y los vínculos sanos.
Es decir, ¿qué regala un vínculo enfermo y qué regala un vínculo sano? Lo dejo ahí como pensando un instante, ¿verdad? ¿Qué características tiene un vínculo enfermo? Por lo general, yo percibo que el vínculo no es bueno, que es enfermizo o enfermo, cuando me entristece. Si yo pienso en el vínculo con Perico o con Perica, probablemente, y cada vez que pienso en eso me entristece, probablemente ese vínculo no es sano. Pero más aún, una segunda característica de un vínculo enfermo, si en vínculo, por ejemplo, realmente me enferma, estoy enfermándome con ese vínculo, enfermándome en categorías físicas y categorías psíquicas y categorías espirituales, porque el ser humano no es solamente psiquis, sino que es también físico, es soma, es psique y es también noima. Somos una realidad biopsicoespiritual. Si de golpe yo siento que me enfermo con este vínculo, que este vínculo me enferma, probablemente es un mal vínculo, es un vínculo que no es saludable. Muchas veces los vínculos enfermos nos esclavizan. Si yo no me siento libre en el vínculo, sanamente libre, si yo no siento que ese vínculo me planifica, sino que me esclaviza, me siento, ¿no es cierto?, totalmente enjaulado, probablemente no es un vínculo sano, es un vínculo enfermo. Un vínculo es enfermo cuando de alguna manera me quita las iniciativas. Yo el vínculo que tengo con tal persona o con tal realidad, porque el vínculo no solamente tiene que ver con personas, ahora lo estamos focalizando en vínculos personales, pero uno puede tener un vínculo con su computadora, un vínculo con su celular, un vínculo con su negocio, un vínculo con los dólares que tiene en el banco, y eso lo puede enfermar. ¿En qué sentido? Que de alguna manera no solo le esclaviza, sino que le impide otras sanas iniciativas, ¿verdad? Un vínculo es enfermo cuando te quita las ganas de vivir. Es muy genérico, si ustedes quieren esto. ¿Qué me quita a mí las ganas de vivir? Probablemente, si yo tengo un vínculo nefasto, un vínculo tóxico, un vínculo malo, me quita las ganas de vivir. A diferencia, ahora veamos la categoría de las derechas, vínculos sanos. Yo descubro que un vínculo es sano cuando pienso en ese vínculo me alegro. Cuando yo pienso en la mater, un vínculo que yo tengo y ustedes tienen, inmediatamente cuando yo pienso en ella, se alegra el corazón, incluso viene la sonrisa de vuelta. Cuando estoy muy triste, de golpe pienso en ella y entonces inmediatamente siento que viene la primavera en mi vida, es porque realmente ese vínculo es bueno. Un vínculo sano serena, es decir, da paz. Un vínculo sano serena, da paz. Es bueno tenerlo porque de alguna manera es algo que regala eso. Hacia el Padre que entra y dice: tu santo corazón es para el mundo refugio de paz, el signo de elección y la puerta del cielo. Eso es un vínculo sano. Te regala mucha paz, serena. Un vínculo es sano cuando asusa tu creatividad, es decir, cuando despierta tu creatividad. Tú estás pensando en esa persona, estás pensando en esa realidad, estás pensando claramente en qué puedes hacer para hacer más feliz. Entonces te regala eso tan hermoso que el ser humano tiene, que es la creatividad. Creatividad significa hacer siempre de vuelta nuevo las cosas que quizás permanentemente hacemos. La creatividad no es una cosa alocada, sino que la creatividad es, por así decir, colocarle esa pizca de novedad a las cosas que uno tiene. Un vínculo sano te despierta, asusa tu creatividad, te regala ganas de vivir. Yo tengo ganas de vivir cuando yo pienso en ustedes, cuando pienso en Schoenstatt, cuando pienso en fulano, sutano, mengano, porque la realidad humana está llena de rostros que las tenemos incorporados en nuestro consciente y subconsciente. Cuando yo pienso en esas personas, es un vínculo sano, me regala ganas de despertar, le da razones a mi despertar. Eso es un vínculo sano, le da sentido a mi amanecer, y por tanto también un vínculo es sano cuando le da sentido a mi vida. Entremos quizás un poquito en los vínculos enfermos. ¿Qué genera vínculos viciosos o vínculos insanos? Vamos a ver primero la noche, es decir, la oscuridad, lo negativo, para luego quedarnos, que la parte central de nuestro diálogo
en lo positivo, pero ustedes mismos ya pueden irse respondiendo, y si bien yo voy a mencionar algunas dimensiones de realidades que pueden hacer vicioso el vínculo o insano, ustedes pueden seguramente colocar muchos otros. Por de pronto, un vínculo genera problemas, conflictos, cuando hay un apego a la otra persona. Ojo, apego no significa que la otra persona no me signifique nada, muy por el contrario. Apego significa en el sentido de que me quita mi libertad. Como decíamos recién, lo que genera muchas veces vínculo vicioso es el sentimiento de que el otro me está enjaulando. No me siento libre, no tengo las ganas de volar, no tengo ganas de salir y poder empezar algo diferente, lindo, hermoso. Por así decir, el apego al otro enajena al individuo, aliena, enajena, ¿no? Así como hay muchos tipos de enajenaciones, a veces la otra persona puede enajenarme a mí. Segundo, los celos. El celo es el temor de perder algo que uno considera como propio. Solo existe celo cuando hay amor, muchas veces, pero al mismo tiempo un amor enfermizo. ¿Por qué? Porque en el fondo está generado por la inseguridad, está generado por la incapacidad de poder creer que el otro realmente me puede amar como yo lo amo. Los celos son causas muchísimas veces de vínculos insanos. Evidentemente las envidias también. Las envidias es una especie de sentimiento competitivo. Muchas veces en matrimonio se dan esas envidias cuando los dos, por ejemplo, no tienen por qué darse siempre, gracias a Dios no tiene por qué ser así. Pero muchas veces cuando los dos tienen la misma profesión, por ejemplo, y cuando los dos tienen una competencia, que no es una competencia que enarbola la posibilidad de poder ser mejor, sino que elimina la posibilidad de poder crecer. ¿Por qué? Porque hay comparaciones que son tensiones creadoras y que nos hacen potenciar. A ver, yo veo a algún hermano mío de comunidad y lo veo rezar, o lo veo celebrar la misa, o lo veo, ¿no es cierto?, qué sé yo, dar una conferencia, y me puede despertar en mí lo que se llama una santa envidia. Pero la santa envidia es muy distinta a la envidia negativa, que consiste en descalificarlo. Sí, estuvo bueno, pero fíjate que sí es un tipo estupendo, pero en fin, es desagradable en tal lado. Muy bueno esta persona, pero al mismo tiempo no hay que olvidarse que esto y esto y esto. Las envidias son siempre manifestaciones de inseguridad y normalmente tienen su raíz en las experiencias de falta de valoración de sí mismo que recibimos en nuestra infancia. No podemos entrar en todos los detalles de los causales por las cuales se generan envidias en el individuo, pero normalmente tiene que ver con la falta de caricia psicológica que Pepito o Pepita, que ahora ya no es Pepito, ni es Pepe, ni es Pepón, sino que es el señor José, probablemente tiene, cuyas raíces, sin embargo, de esa envidia no están en el hoy, sino que están muchísimas veces en una realidad ancestral que puede haberse dado ya cuando, por ejemplo, mi padre me comparó con un hermano mío y me dijo, si tuvieses el ejemplo de este, no serías eso. ¿Por qué no te fijas en fulano? Vos si seguís así nunca vas a crecer. Sos un desastre. Bueno, todo eso muchas veces nos va generando sentimientos de envidia muy fuertes, que tarde o temprano se manifiestan ya en la persona adulta y son causales muchas veces de muchos conflictos conyugales, etc. Las envidias, las descalificaciones del otro. Descalificar al otro, hablar mal del otro. Descalificar al otro es no saber valorarlo. Se podría decir que la antípoda de la descalificación es enaltecer al tú, darle un valor, empoderar al otro. Cuando yo no empodero al tú, sino que lo descalifico, estoy generando un vínculo negativo. La agresión. Esto podríamos llamarlo también, si ustedes quieren, la falta de respeto, el ser irrespetuoso. La agresión, lo sabemos. Hay agresiones de carácter verbal que pueden doler tanto o más que la agresión física. Cuando perdimos el respeto, probablemente el respeto se empieza a perder, no con agresiones físicas, en la mayoría de los casos se empieza a perder con agresiones verbales, o con falta de
de presencia del otro. Fíjense qué cosa más interesante, la frase de Simone de Beauvoir: si tú quieres matar a alguien, ignóralo. La ignorancia es una forma de agresión. Cuando Pepe, por así decir, ignora a Pepa, probablemente ahí lo está matando, lo está agrediendo. Me gusta la frase esa de Simone de Beauvoir, porque es verdad, si tú quieres anular a alguien, si tú quieres matar a alguien, ignóralo. Si tú quieres matar a tu hijo, no le des bolilla, ignóralo. Si tú quieres matar a un enemigo, ignóralo. Por eso es mucho mejor que tú para el otro, es mucho mejor que te esté peleando que no que te esté ignorando. Y en la vida conyugal, desgraciadamente, hay agresiones de silencios, hay agresiones de palabras, hay agresiones de gestos. Genera vínculos viciosos, insanos, peleas o conflictos no elaborados. Yo cuando empecé a pensar en esto, que me centré hace 3 días en esta charlita que quería compartir con ustedes porque vivo al día más o menos, dije, entro en el tema de los conflictos o no entro en los temas de los conflictos. Pero como es un tema demasiado amplio y de por sí muy rico, cómo superar y elaborar los conflictos en la vida conyugal y familiar, cómo, en la categoría de nuestra charla de hoy, cómo elaborar los conflictos vinculares. Dije, si me meto en esto, entonces me tienen que dar el desayuno ya mañana, porque es un tema muy, muy rico. Pero que es importante, o sea, ¿qué genera vínculos cuando hay peleas o conflictos no elaborados? Yo distingo siempre 3 categorías en esto: lo que es un conflicto, lo que es una crisis, lo que es una tragedia. No es lo mismo. Una pelea, un conflicto, pertenece esencialmente a la vida humana. Si nosotros no tenemos conflictos es o porque somos tan amorfos, o porque ya estamos en el cielo, o porque nos interesa un pepino la otra persona. Pero el momento en que 2 personas se quieren y se aman, van a tener conflictos. Ya no puedo entrar más en detalle en eso, ¿verdad? Pero el conflicto es distinto a la crisis. La crisis siempre es un elemento que me permite crecer. Hay crisis dirimentes, donde cada uno se va por su lado. Vamos al abogado y cada uno, ¿no es cierto?, se va por su lado. Eso es una crisis dirimente. Pero también hay crisis que son crisis increchentes, o sea, crisis que permiten crecer. La mayoría de las crisis en el matrimonio tienen un lenguaje cifrado, y el lenguaje cifrado de la crisis matrimonial es crecer. Como en la vida personal, el individuo crece a partir de las crisis. La primera crisis que tenemos en la vida es dejar el seno materno, y por eso lo primero que hacemos cuando abandonamos el seno de la mamá es llorar. Y ese llanto no es algo meramente somático, sino que es una experiencia de haber perdido algo maravilloso, que es la seguridad que mi vieja, que mi madre me da. Entonces, primera crisis, la crisis de dejarnos, ¿cierto?, nuestra casa para enfrentarnos un poco al mundo. La crisis de la pubertad, de la mujer físicamente mucho más fuerte, pero en el varón también. La crisis, digamos así, del trabajo como tal, ¿no? La crisis, digamos, de la adultez, la crisis del mediodía de la vida, la crisis del señor o de la señora que se jubila, sobre todo para el varón es fatal, para la mujer muchas veces es una gran oportunidad. El jubilarse es un júbilo, para el varón muchas veces la jubilación es una tragedia. Es una crisis. Y la última crisis que está ante porta, ojalá que para ustedes, y en parte para mí también, no se dé tan rápido, que es dejar este mundo para entrar en otro mundo, ¿verdad? En el mundo verdadero con mayúscula, que es la vida eterna. Bien, entonces la crisis. Recuerdan, conflictos, crisis, tragedias. Las tragedias son cosas, la pandemia fue una tragedia. Las tragedias son aquellas realidades donde no podemos casi solucionar nada. Bueno, cuando nosotros tenemos conflictos, tenemos crisis, tenemos tragedias y no las elaboramos, se transforman en algo terriblemente negativo. ¿Por qué? Porque las crisis y los conflictos son como Saturno que devora a sus hijos. O resolvemos el conflicto y salimos adelante y crecemos, o el conflicto nos carcome y nos mata a nosotros. La mentira genera muchos vicios malsanos en nuestra vida.
sabemos perfectamente que en el matrimonio, en toda interrelación, ¿no? En toda interrelación, pero sobre todo en la vida conyugal y en la vida también de relación con los hijos y de los hijos entre sí y de los hijos con nosotros, la mentira es un factor que genera algo que podría haber sido estupendo y que sin embargo se destruye por esta realidad de no ser veraces. Para mentir, yo digo siempre, además de que la mentira tiene patas cortas, yo digo que para mentir hay que tener una excelente memoria. Porque si vos no tenés una excelente memoria, tarde o temprano la mentirita que te mandaste sale a la luz. Y sin querer pisás el palito. Y entonces, claro, muchas veces uno miente, no voy al tema porque no es un tema importante, pero sí que importante es darse cuenta de que cuanto más yo soy veraz, positivamente hablando, voy superando crisis. Cuanto más miento, más voy destruyendo el vínculo. La inestabilidad psíquica puede influir mucho también. Desgraciadamente, esa inestabilidad psíquica puede transformarse en enfermedad psíquica. Ya estamos hablando de elementos patológicos. Y claro, a veces es muy difícil mantener un vínculo sano cuando hay problemas, por ejemplo, de esquizofrenia, o hay problemas, digamos así, de neurosis obsesivas muy fuertes, de todo tipo, cuando hay una inestabilidad psíquica de una persona en permanente abatimiento, etc. No puedo entrar en detalle. Qué bueno saberlo, sin embargo. Hagamos nuestra introspección de esto, ¿verdad? A veces, otro elemento que puede generar vínculos viciosos o insanos son los valores diferentes. Evidentemente, si yo soy un marxista convencido, un marxista de esos buenos, ¿viste? Un marxista convencido totalmente. Y me caso, ¿no es cierto?, con alguien que es una católica apostólica romana, más o menos del Opus Dei. Probablemente ahí ese matrimonio, o de Schoenstatt, perdón, quizás ese matrimonio no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque evidentemente los valores son diferentes. O si yo me caso con una persona que lo único que le interesa es la plata, ganar guita, ganar guita, ganar guita, y me caso con una persona que lo que le interesa al otro o la otra es hacer obra social. Probablemente ser un matrimonio humilde, sencillo, lo suficiente para poder vivir dignamente, y lo demás, ser generoso con el pueblo, con los demás. Evidentemente que ahí va a haber conflictos. Cuando mi interés fundamental es ser una persona que ostenta lo que tiene, que vive, digamos así, en la pavada, por así decir, de las cosas superficiales, probablemente, si yo me caso con alguien que en realidad es muy sencillo en su estilo de vida, en el mejor sentido de la palabra sencillo, donde no tiene la ostentación porque considera que la ostentación es algo nefasto, que no sirve para nada, probablemente hay conflicto, valores diferentes, ¿se entiende? Cuando yo entiendo, digamos así, que la fidelidad es importante, y la otra persona considera la fidelidad como una cosa superficial, probablemente hay conflictos. Terceros en cuestión. Ahí tienen ustedes 10 elementos que pueden ser y generar vínculos viciosos e insanos. Yo los he pasado muy rápidamente por el tiempo que tenemos disponible, pero este exigiría, y va a ser parte, digamos así, de la tarea que yo humildemente les quisiera dejar, es que cada uno analice de 1 a 5, 5 diría yo es lo peor y 1 es lo mejor, cómo andan estos elementos negativos. Pero no quisiera quedarme la noche, no me interesa ser agorero de la oscuridad. Me interesa mucho más ver cómo, que es el tema, cómo restaurar y fortalecer los vínculos sanos. Qué palabra bonita, ¿no? Restaurar. A mí me encanta la palabra restaurar. Yo no soy arquitecto, soy cura, pero hay una dimensión muy fuerte de la palabra restaurar que yo lo utilizo en el campo de la pedagogía, que es restaurar la personalidad. ¿Por qué? Porque a veces, ¿quién tenés que era un mago en esto? Era un mago. Porque a veces las personas llegan, yo fui maestro de novicios durante 16 años en la comunidad de los padres de Schoenstatt. Tengo la alegría de que muchos de los padres de Schoenstatt, que hoy en día son muy renombrados,
pasaron por los noviciados míos. Yo siempre digo que son muy buenas personas a pesar del maestro de novicio que tuvieron. Y ahí justamente yo vi, que sobre todo en los últimos noviciados, cómo la persona llegaba muy enferma, muchas veces también llegaba, digamos así, como muy destruida en muchos campos, ¿no? Y me dio la impresión de que el trabajo enorme de la pedagogía consiste en restaurar, que significa utilizar lo que ya existe. Uno no restaura dejando de lado todo y empieza de nuevo, o sea, no es restaurar, es destruir y construir algo nuevo. Eso solo se puede hacer con elementos físicos, pero no con elementos de la personalidad. Qué bueno entonces cómo poder restaurar, es decir, utilizar lo que existe y cómo lograr fortalecer, otra palabra que me gusta mucho, la palabra fortalecer, hacer fuerte la persona, ¿no? Ustedes ven cómo sus hijos, hoy en día quizás muchos de ustedes, sus nietos, se van fortaleciendo, fortalece su cuerpo, fortalece su espíritu, van creciendo, como decía el texto de Lucas respecto a Jesucristo, crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Eso es fortalecer. ¿Cómo hacerlo? Y aquí yo quiero mostrar 10 puntitos también que me parecen son fundamentales para nuestro diálogo en esta tarde. Y me voy a detener un poquito en ellos porque de eso se trata, no tanto, digamos así, de trabajar lo negativo, que hay que hacerlo también, sino sobre todo fortalecer lo positivo. Ustedes saben que en el campo de la pedagogía, en el sentido de educación en general, no distingo pedagogía y educación en su sentido etimológico, no importa, pero tomándola así como sinónimos, en los procesos pedagógicos, educativos, kentenigianos, lo más importante no es lo negativo que hay que superar, sino lo positivo que hay que presentar. Algo muy importante, vale también para los chicos, para los hijos. Nosotros estamos muy acostumbrados cuando decimos, bueno, ¿en qué consiste la educación? Decimos en primer lugar, en descartar lo negativo. Y en realidad, Kentenich también trabajaba mucho en eso, pero sobre todo trabajaba en lo otro. O sea, la forma de educación kentenigiana, la forma de crecimiento kentenigiano, no es partir de lo que no tengo, de las debilidades, sino partir siempre de las fortalezas. Y hacer entonces de algunos, por así decir, las debilidades oportunidades, voy a utilizar el FODA, pero no importa el FODA, fortaleza, oportunidad, etc. Lo típico de la categoría kentenigiana es poder utilizar lo positivo para poder ir cada vez más opacando lo negativo. O sea, en la noche yo tengo que prender la luz, muy bien, pero otra posibilidad que yo tengo es esperar la aurora. La pedagogía kentenigiana trata más, no tanto, digamos así, de descartar lo negativo, sino mucho más de desarrollar esto que vamos a ver ahora. Primero, es todo un proceso, ¿verdad? Y por tanto, no se da de la noche a la mañana, sino que va lentamente dándose, pero qué bueno tener en claro. Y estos puntos nacen no de lecturas, yo he leído mucho, lógicamente también, sino nacen sobre todo estos 10 puntos de experiencia que yo he tenido con matrimonio. Yo trabajé y trabajo todavía hace más de 25 años con matrimonio y familia, y cuando uno llega ya a una cierta edad de la vida, empieza a hacer algo estupendo, empieza a hacer algo positivo que es síntesis. Y la síntesis consiste, en definitiva, en tomar lo central y descartar lo secundario. Son 10 puntos, o sea que son bastantes, pero creo que los 10 puntitos estos que vienen son centrales para la charla que estamos dando, ¿verdad? Restaurar y fortalecer los vínculos. Y aún quiero decir lo siguiente, la segunda parte, estilo de vida, que es una expresión y camino a la santidad. Yo creo que la santidad consiste fundamentalmente en desarrollar estos elementos lo mejor posible. Y un estilo de vida significa un cultivo de estas realidades lo mejor posible. Primero, ¿cómo se cultiva el vínculo? En primer lugar, con la mirada. Mirar al otro, mirar a los otros. Mirar es parte fundamental para que el otro se dignifique. Mirar es enaltecer a la persona.
Cuando yo miro a alguien le doy sentido de vivir. Hay una obra estupenda de Thornton Wilder que se llama Emilia. Thornton Wilder. Es una obra en inglés, no es larga, es muy bonita y está castellanizada, por supuesto, en donde, cortito, el personaje fundamental se llama Emilia. Y Emilia, en uno de los actos, Dios le permite bajar del cielo el día de su cumpleaños. Y entonces baja toda bonita, los bucles, bien hechita, la chiquita, y el día del cumpleaños. Entonces la ve a su mamá que está preparando la torta de cumpleaños. Entonces dice, mamá, le dice, look me, o sea, mírame, mírame. Y la mamá le dice, qué linda que estás, mi hija, pero sigue haciendo la torta, sin mirarla. Viene el papá con un montón de regalos para la tarde, y le dice, papá, mírame. Y el padre dice, sí, ay, qué linda que estás, mi niña, pero apenas la mira, no le da bolilla. Y van pasando los hermanos, lo hago corto. Y en un momento determinado, Emilia se pone en el escenario, mira la platea y dice, no me interesan las galletas, no me interesa la fiesta, me interesa que me miren. Y se baja el telón. Bueno, yo creo que esto es fundamental. O sea, ¿cómo crece el vínculo? ¿Cómo restablecer un vínculo? Con la mirada, mirarnos. Y cuando yo hago pequeñas jornadas o retiros, y hablo de este tema, les dejo, hago el ejercicio, paro, ¿no es cierto?, paro la charla y dejo ahí el ejercicio de que yo te miro y tú me miras. Durante 5 minutos, de muchos 5 minutos, ¿ah? Yo te miro, tú me miras. Y no hablamos nada, y nos miramos. Y nos miramos el uno al otro. Y tratamos de entender qué te estoy diciendo, qué me estás diciendo. Mirar es fundamental para todo vínculo. Por eso la madre lo primero que hace, o la criatura lo primero que hace, y la madre lo primero que hace cuando le presentan a su niño y el niño a su madre, es mirarlo. La mirada te regala sentido de vivir. Y si tú quieres nuevamente matar a alguien, no lo mires. ¿Cómo nos mirábamos nosotros? Ustedes, ¿no es cierto?, cuando se conocieron, los primeros días, cuando empezamos a descubrirte, cuando tú me descubriste y yo te descubrí, cómo la mirada significaba una forma maravillosa de comunión. Y luego con el tiempo muchas veces eso se pierde. La mirada. En segundo lugar, la escucha. Fíjense que este es un proceso genético, porque realmente lo primero que hace la madre frente al niño es mirarlo. En segundo lugar, es escucharlo. El niño escucha a la mamá, el ajú de la mamá, el ajú del papá, le escucha. Escuchar es algo maravilloso, ¿eh? Escuchar es maravilloso. Escuchar significa de alguna manera tener la capacidad de entrar en el corazón del otro para tratar de entender lo que el otro me dice. Eso en psicología, lo conocemos, se llama, ¿no es cierto?, escucha empática. Es verdad, en la medida en que yo te escucho en serio, no te escucho para contestarte, no te escucho para rebatirte, no te escucho como los políticos que no terminan de hablar y inmediatamente ya les saltan encima. Saber escuchar significa dejar de que el otro pueda, en cierto modo, pueda realmente poder expresar todo lo que tiene. Escuchar significa meterse en el corazón del otro y tratar de percibir lo que el otro está diciendo. Es importante esto, ¿eh? Porque significa entender, y no solamente escuchar en el sentido meramente exterior, de audición, significa entender. Esto es importante para los varones, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchas veces, perdón, con todo el cariño dicho, muchas veces la mujer, cuando expresa algo, no lo expresa como tan claramente, sino lo que está diciendo es otra cosa muy distinta. Cuando de golpe la mujer te dice, nunca me quisiste en la vida, puede ser que lo que esté diciendo es, en los últimos 3 meses nunca me dijiste te quiero. ¿Bien? Vos sos un sinvergüenza que nunca sé lo que debes hacer. Significa, te he pedido que vayas a comprar pan y que por favor traigas, ¿no es cierto?, sal que no tenemos en la casa y bueno, me diste bolilla. O sea, muchas veces el escuchar del varón es muy importante el hecho de poder escuchar, y me parece fundamental, fundamental. También vale, ¿no es cierto?, lógicamente para la mujer, porque el varón,
conocen perfectamente la teoría, ¿no es cierto?, de John Gray: los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Es tan importante el hecho de que el varón sepa escuchar mucho a la mujer. Es muy importante, ¿por qué? Porque si hay una forma y una necesidad que la mujer tiene, es de ser escuchada. No solo de ser valorada, de ser única, de no compararse con nadie, de no competir con nadie, digamos así, frente a su cónyuge, sino sobre todo de ser la posibilidad de tener una persona que realmente le escucha. Puede ser difícil, porque el varón normalmente es mucho más parco en la forma de hablar, ¿no? El varón siempre define, la mujer mucho más relata, ¿eh? Y lógicamente eso para nosotros los varones nos puede costar mucho. Yo aprendí como cura, tengo, como decía Jiménez, 50 años de cura, aprendí, ¿no?, de que cuando yo estoy en una conversación con una mujer, tengo que darle tiempo, y me parece estupendo, y aprendo un montón de cuestiones. Por ahí me aburren un poquito, pero como puede aburrir también algún relato del varón, pero me parece tan estupendo, porque es tan rico. Yo siempre he dicho que la mujer no tiene por qué ser complicada, pero sí es mucho más compleja. Hay una diferencia enorme entre ser complicado y ser complejo. La mujer es más compleja, es más rica, tiene mucho más vericuetos interiores que el varón. Como que el varón es muy simplón, y por eso es menos rico. En cambio, la mujer es mucho más rica, más compleja. A veces, tanto el varón como la mujer son complicados, y ahí son exactamente igual. Hay tipos que son terriblemente complicados, y hay mujeres que son terriblemente complicadas, y hay curas que son terriblemente complicados. También es verdad, ¿verdad? Pero qué interesante, la escucha es algo fundamental para que crezca. Segundo, el diálogo asertivo. El diálogo. Lo tercero es la escucha, lo tercero es el habla, o sea, escuchar, mirar y hablar. Y qué importante es esto también para el varón. ¿Por qué es importante para el varón? Y es importante para el varón porque normalmente el varón habla menos, ¿ah? Y por eso también muchas veces su mujer no sabe dónde está él. Qué bueno, ¿no es cierto?, cuando la mujer sabe escuchar, el varón también sabe escuchar, y que también ese diálogo, que es un diálogo asertivo, la palabra asertivo es una palabra muy común, pero que significa en el fondo positivo. Porque si de golpe yo le pregunto a alguien, ¿no es cierto?, ¿qué hora es? Y alguien me responde, ¿y a vos qué te interesa? O me dice, por ejemplo, ¿y por qué no tenemos un reloj? O si yo le digo, ¿y cómo estás? Y la respuesta es, no te metas en mis cosas. O si yo voy de golpe y le pido, che, ¿me podrías pasar, por favor, un kilo de pan, un poquito de pan? Y el tipo me dice, estás demasiado gordo, por favor, no comas más. Muy probablemente ese diálogo no es un diálogo asertivo, no es un diálogo comprensivo. El diálogo comprensivo es el diálogo que está, en cierto modo, poniéndose en la perspectiva del otro también. El diálogo, para que el otro me entienda, tiene que ser comprensivo, no solo monosilabático, monosílabos, sino también comprensivo. O sea, en todo diálogo hay tres elementos, bien lo saben ustedes: el emisor, el receptor y lo que estamos hablando. Y se puede pecar, ya sea porque el emisor no es claro, que sería este caso, o el receptor no está dispuesto a eso, o la temática que se está conversando no me interesa o es conflictiva, ¿eh? En la mesa, acá en Argentina, hablar de política significa siempre pelea y terminar cada uno por su lado o tirándose los platos. Bueno, mejor no conversar ese tema, ¿ok? Entonces, diálogo asertivo comprensivo, saber dialogar. Luego, las caricias positivas. El término caricia es un término muy común en el análisis transaccional. La caricia significa no solamente lo físico, imprescindible para que la criatura crezca. Acá tenemos una asociación muy importante de trabajo con niños, sobre todo carenciados y con problemas, digamos, de crecimiento, que se llama CONIN. Bueno, y ellos trabajan con chicos hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque dicen, después de los 5 años, el chico ya no puede crecer desde un punto de vista de su capacidad intelectual para poder recibir y desarrollar lo que puede su cerebro en su dimensión derecha e izquierda, en sus hemisferios. ¿Por qué? Porque sobre todo la problemática de la desnutrición. Pero es muy interesante porque Abel, el fundador de CONIN,
siempre distingue lo que es la caricia física de lo que es la caricia psíquica y luego el alimento. Entonces yo creo que la caricia, el ser humano precisa ser acariciado. Una caricia es el reconocimiento, caricia es motivación, caricia es decirle a la persona, sos importante para mí. Caricia es decirle al otro de alguna manera desde que apareció, si soy muy romántico, si soy muy romántico, desde que apareciste en mi vida comenzó el sol en mi historia, qué sé yo, cualquier cosa así que sea veraz, que no sea mentirosa. Pero qué interesante, el ser humano crece en la medida en que es acariciado, es como el sol, es como el agua para la planta. La caricia psicológica significa en cierto modo siempre reconocerlo al otro en su mayor dignidad y también decírselo, muy importante esto. Por eso Eric Berne, el fundador del análisis transaccional, suele decir de que si a una persona no se la acaricia, se le seca la espina dorsal psíquica. De vuelta, si una persona no se la acaricia, se le seca la espina dorsal psíquica, la espina dorsal. Es decir, queda raquítico. El fulano o la fulana quedan raquíticos. ¿Por qué? Porque no fueron acariciados. Y muchos matrimonios se van al tacho, se destruye el vínculo, cuando realmente no hay caricia positiva. Lo mismo pasa frente a los hijos. El papá o la mamá que está acostumbrado a exigirle a su hijo, que el chico saca, no sé cuáles son las notas ahí, la máxima, acá en Argentina la máxima es 10, no sé cuánto es la máxima ahí en Paraguay, pero cuando de golpe el chico saca 8, y el padre le dice, muy bien, Pepito, la próxima 9, y el chico se esfuerza y saca 9, entonces le presenta el boletín a su padre, y el padre dice, muy bien, Pepito, la próxima 10. Y el chango, digamos así, el chico se esfuerza por lograr ese 10, y cuando saca 10, entonces el padre le dice, muy bien, Pepito, cumpliste con tu deber. Probablemente ese chico nunca va a sentirse acariciado, reconocido, querido por su padre, y tarde o temprano le va a pasar la factura. Entonces las caricias es fundamental. ¿Cómo crece nuestro vínculo? Quinto, cuando ayudamos. Y ayudar, mirar, escuchar, dialogar, acariciar. Fíjense que son las cosas que normalmente hace la madre y el padre frente al hijo en su proceso genético, psicofísico, espiritual. Ayudar. Ayudar significa no darle cosas, sino ver la necesidad que el otro tiene. No necesariamente los caprichos, no necesariamente las cosas que en definitiva no precisa el otro. Yo recuerdo acá en Argentina un caso que me pareció patético, pero bueno, en una hora, un matrimonio, digamos, de acá, de X lugar de Argentina, el papá era un experto en música clásica, y dentro de la música clásica era experto en música barroca, y dentro de la música barroca, lógicamente, en Bach, Johann Sebastian Bach. Entonces un chico que cumplía 15 años, decidió el papá hacerle un hermoso regalo a su hijo. ¿Qué hizo? Le dio un paquete a su hijo. El chico abre el paquete del regalo de 15 años de su padre y ve las obras completas de Johann Sebastian Bach. Imagínense ustedes ese pibe. Terrible. Si le hubieran dado algo de Palito Ortega o qué sé yo acá, ¿no es cierto?, de Charlie, habría sido feliz el chango, ¿viste? El chico. Pero Johann Sebastian Bach, eso no es ayudar al otro. Ayudar es saber la necesidad que el otro tiene y satisfacerla. La necesidad del varón, la sexualidad. El hecho de que su mujer lo acompañe a cosas importantes. La necesidad del varón de que su mujer realmente no lo esté criticando todas las cosas. Que le permita cuando va manejando no estarle diciendo, ¿no es cierto?, un montón de correcciones por estupideces que está haciendo el tipo mientras va manejando. El hecho de darle espacio para poder ir con sus amigos, para poder jugar, ¿no es cierto?, que a mí me parece una estupidez quizás como mujer que el tipo esté corriendo atrás de una pelotita o esté, ¿no es cierto?, tirando, digamos así, en un hoyo una cuestión, si estoy jugando a golf. Bueno, darle libertad. Y viceversa, que él sepa cuáles son las necesidades de ella. Sobre todo el hecho, como decíamos recién, de poder ser escuchada, de poder ser valorada.
de que sea la única, que no puede competir ni con mi computadora, ni con mi trabajo, ni con mi secretaria, ni con nadie. La necesidad sobre todo de que la acariciemos en el sentido de reconocimiento físico y psíquico, sobre todo psíquico, etcétera. Ayudar significa darle seguridad al tú. Qué bueno. Sexto, defender la identidad y buscar mayor seguridad. Esto es un elemento que yo lo he ido aprendiendo en el contacto fuerte con matrimonios. El peligro que hay es que a veces uno empieza a ser apéndice del otro. Y en el fondo la identidad del yo desaparece, ¿no? Y eso se da fundamentalmente, como yo no los conozco, ustedes pueden hablar así, como yo no los conozco, salvo algunos, puedo hablar así, pero muchas veces esto se da cuando hay mucha diferencia de edad entre él y ella o ella y él. Entonces, al haber tanta diferencia de edad, entonces el que es más joven en la edad se pliega al que es más grande de la edad, que ha visto la película, que conoce la cosa, que sabe de qué se trata, y entonces va perdiendo su identidad, hasta que en un momento determinado el tipo o la tipa se da cuenta de que en el fondo ha sido un apéndice simplemente del otro, de la otra, y ahí entonces, como decimos en Argentina, tira la chancleta, o sea, empieza a hacer cosas que jamás uno se había imaginado, que no es nada más ni nada menos que búsqueda tardía de una identidad que debería estar, pero que no fue cultivada, por X o determinada causa, ¿viste? Yo creo que eso es muy importante, o sea, como que yo no solo te enaltezca, sino que procure que tu identidad, distinta a la mía, pueda desarrollarse plenamente. Y dar mucha seguridad. Fíjense que de las necesidades existenciales del hombre, la necesidad más importante que el ser humano tiene es la seguridad. Después está la novedad y el sentido de la vida. Pero la primera necesidad, sin la cual nosotros no podemos vivir, la vida no sería vida, la primera necesidad es la seguridad. Y que ya nace en el seno materno, que es el ámbito de seguridad más fuerte que existe. El seno materno es el ámbito de seguridad, quizás el único que tenemos en la vida. Interesante saber de que en muchas culturas africanas y también latinoamericanas, incaicas, por ejemplo, cultura incaica, se enterraba a la persona, supongo que puede ser que en el mundo guaraní también, no lo sé, se enterraba a la persona en una vasija de barro y se la ponía en la misma postura fetal, como diciendo, del seno de la madre al seno de la tierra. Nosotros los cristianos decimos del seno de la madre al seno del padre, y ese seno del padre es con mayúscula, padre. Eso es en realidad nuestra vida. Por eso la seguridad es algo fundamental. Cuando perdemos la seguridad, somatizamos una serie de cosas, y qué bueno que yo le pueda regalar a mi mujer y a mi marido seguridad. Seguridad que tiene que ver también con la fidelidad, pero no solo con la fidelidad, sino el hecho de que yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda la vida. O sea, si yo quiero crecer en el vínculo, quiero lograr que mi matrimonio, que mis hijos crezcan, es importantísimo la seguridad. Por eso, cuando los chicos no tienen seguridad, la buscan afuera, y muchas veces la buscan también, no solo en relaciones que no son saludables y sanas, sino también en realidades que por un momento por lo menos dan cierta seguridad, es decir, algo de sentido también para subsistir, que es la droga. Qué bueno eso, ¿no? Sentirse aceptado, digno, valorado. Eso es parte fundamental. La seguridad se da cuando uno realmente acepta el tú, la identidad cuando el otro es digno y también es valorado. Entonces, esto es un elemento fundamental. 7, planificar y decidir juntos. ¿Cómo crece el vínculo? Cuando planificamos y decidimos juntos. Y esto es muy valioso, porque muchas veces en culturas más machistas,
Muchas veces es el varón el que va decidiendo todo y la mujer tiene que acotar eso, va a aceptar eso. Y otras veces depende de la estructura, digamos así, de la persona o de la estructura del matrimonio como tal. Puede ser que sea ella quien planifica y decide solo. Y esto vale para dentro de la casa como para fuera de la casa. Es verdad que de los, como dice un adagio danés, de los 4 rincones de la casa, 3 le pertenecen a ella y 1 a él. Si bien es cierto eso, toda la cultura actual, gracias a Dios, tiende a que todo sea conjunto. Que si tenemos un hijo, nosotros dos nos lo cuidamos. No solo tú, no solo vos, sino los dos. Que si le cambiamos los pañales, los dos. Si preparamos la mesa, los dos. Si lavamos los platos, los dos. En una cultura machista muchas veces eso no se da. Pero ¿cómo crece, no es cierto? Cuando el varón en muchas cosas de la casa y la mujer en muchas cosas también de su mundo del trabajo, comparten, planifican juntos y deciden juntos. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente cuando planificamos juntos buscamos tu interés, mi interés. Y la ecuación que se genera es eso que está allí. Yo gano y tú ganas. Porque si yo gano y tú pierdes, o yo pierdo y tú ganas, tarde o temprano le pasamos la factura, y entonces nos vengamos. Y de golpe tomamos un comportamiento que uno no sabe por qué diablos se lo toma, y es el hecho que es una venganza posterior a algo que hiciste, ¿no es cierto?, que me hiciste hacer, de lo cual yo personalmente no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo en eso, pero bueno, lo exigiste, por tanto lo hice. Ahora me lo vas a tener que pagar. No son raciocinios así absolutamente claros y transparentes, como lo estoy diciendo yo. Pero la psiquis humana, que es mucho más rica que la racionalidad humana, muchísimo más rica, muchas veces se venga, y muchas venganzas de ella o de él se debe a que en algún momento del camino hubo una decisión importante, hubo muchas pequeñas decisiones que de alguna manera yo no estaba de acuerdo, y no lo pudimos conversar, no lo pudimos dialogar, no lo pudimos intercambiar. Entonces yo fui receptor simplemente de tus decisiones, y me las tuve que aguantar, y me las aguanté un tiempo, pero tarde o temprano exploté, y al explotar quedó la bomba atómica, ¿no es cierto? Bueno, por eso planificar, decidir juntos, es algo fundamental. Gracias a Dios, en todas las culturas se va dando mucho más esto, que tiene que ver con no solo la igualdad, digamos así, de género, sino también la complementariedad, no solo la complementariedad de los géneros, yo me complemento con vos, te complementás conmigo, sino la igualdad, es decir, que tenemos exactamente la misma igualdad en decisiones concretas que tienen que ver con mi vida y con la tuya, con la nuestra, por tanto. Bien. Qué importante es también compartir en libertad. Y esto es un punto que me parece que, en la experiencia que yo tengo de trabajo con matrimonio, lo que genera un vínculo bonito, lindo, crece el vínculo cuando compartimos las experiencias de Tabor y las experiencias de Gólgota. Cuando tenemos la experiencia de que lo mío, mis alegrías son compartidas por vos, y tus alegrías son compartidas por mí. Y no es evidente, no es evidente. No es evidente. Mira qué estúpido, ¿por qué se alegra este? Mira qué tonto, mira lo que le alegra esta estupidez, ¿verdad? Esta tontera. Qué bueno que yo pueda compartir tus alegrías, aunque para mí no sean tan importantes, aunque no sean tan trascendentes. Pero esa alegría mía, compartida por vos, se sinergia, y en esa sinergia se potencia. Y no hay cosa más bonita en una vida conyugal, una vida familiar, también de los hijos, cuando de alguna manera esas alegrías compartidas, sinergizadas en el misterio del amor, se potencian tanto que sirven mucho para poder aguantar momentos difíciles, momentos trágicos que también hacen a la vida, los momentos de Gólgota que hacen a nuestra historia, y compartir las tristezas. Compartir las tristezas. Muchas veces cuando el tipo queda sin trabajo, cuando le echaron de laburo, cuando le echaron del trabajo, muchas mujeres, por ejemplo, esposas, en primer lugar de acoger la tragedia que le significa para un varón perder el trabajo,
que en realidad no debería ser, pero lo es. Le echan más, más leña al fuego. Entonces, poder compartir la tristeza de ella, en los procesos naturalmente, en los momentos muy claros donde hay también un bajón psico-biofísico espiritual, ni que hablar, ¿no es cierto?, en los momentos donde la mujer está en su periodo, ¿no? Pero independiente a eso, entre paréntesis, los varones también tenemos nuestros periodos, es una de las cosas interesantes, no se da con la forma física de la mujer, ni la consomatización que eso trae, pero también nosotros tenemos los varones días en el mes, momentos en el mes, y son regulares, en donde de alguna manera nos sentimos bien y de alguna manera sentimos que no tenemos fuerza. No tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con estados anímicos del individuo, y muchas veces se van repitiendo. Son momentos a veces también de tentación, ¿no? Son momentos de mucha tentación, de mucho peligro, digamos así, donde la mujer intuitivamente, porque si hay algo que yo admiro a la mujer y la valoro, entre muchas otras cosas, es la capacidad intuitiva que tiene. Compartir, darse tiempo para eso, ¿eh? O sea, no se comparte solamente en el desayuno, ¿eh? No se comparte solamente, digamos así, en la salidita cuando vamos en el auto juntos. Qué bueno tener espacios y tomarse tiempo para eso, una salida, darse una vueltita, ir a algún lugar lindo, digamos así, de Paraguay, un lugar lindo, digamos, de Brasil, y por qué no de vez en cuando alguna llegada aquí a Buenos Aires, y de golpe lo llamamos al padre Guillermo Carmona y lo invitan a tomar un cafecito, o sea, darse tiempo para esos momentos de alegría, en donde también la dimensión de lo físico-sexual tiene un comportamiento importante. No voy a hablar de este tema, ¿verdad? Pero ustedes lo saben perfectamente mejor que yo. Qué bueno poder pedir perdón y perdonar siempre. Yo creo que en realidad a nosotros los varones nos cuesta pedir perdón y a veces a la mujer le cuesta dar el perdón, perdonar. Y hacer pedir perdón no como una especie de juego, ¿viste? Perdón, y al final te das cuenta que el otro no está, digamos, tomando en serio el perdón, pero a veces uno mete la pata y en la mayoría de los casos, sobre todo temperamentos que son como más impulsivos, primarios, en el categorial, digamos, del ESEN significaría más un temperamento más colérico sanguíneo o colérico, ¿verdad? En los 8 temperamentos, o los sanguíneos en los 4 temperamentos, etc. Los pícnicos como tal son distintos, pero no, yo creo que eso tiene que ver, el saber pedir perdón cuando metimos la pata, y ser honesto, sincero, en el momento y después más tarde, con sinceridad. Y también saber dar perdón. Y dar el perdón sin ningún ritual, ¿no? No decirle, mire hijo, venga, arrodíllese, pida perdón y jure que nunca más lo va a hacer. No, ser suficientemente y estar suficientemente dispuesto a dar ese perdón. Finalmente, el 10º punto, acciones conjuntas. ¿Cómo ayuda las acciones, el penúltimo punto cómo ayuda las acciones conjuntas, las tareas, el apostolado? Yo creo que algo bonito que tiene Schoenstatt, y que muchos me lo han dicho, también matrimonios, es el hecho que podemos tener acciones conjuntas, marido y mujer. En cambio hay otros movimientos, no importa el nombre, donde él tiene su trabajo, ella tiene su trabajo, él tiene su apostolado, ella tiene su apostolado, de vez en cuando intercambiamos el apostolado, pero qué bueno que tiene Schoenstatt algo valioso, valor agregado, es que los dos pueden hacer junto esto. Y finalmente, el último punto es el punto de la oración. O sea, ¿qué genera el vínculo sano? El saber rezar y el rezar juntos, ¿verdad? La oración personal. Además, está decir, no lo voy a explicitar a este punto, pero el santuario del hogar, en el caso de Schoenstatt, pero también el rezar juntos, el aprender a rezar, porque hay que aprender. Normalmente antes, salvo pocos matrimonios, muchos matrimonios no sabían rezar juntos. Él rezaba por su cuenta, ella rezaba por la suya, ¿no? Pero rezar juntos, ¿no? Y perder por así decir, el maldito pudor de poder rezar juntos, yo creo que es algo muy, muy saludable. Rebobinemos. Entonces empezamos con mirar,
escuchar, dialogar, acariciar, ayudar, defender la identidad, planificar, compartir, pedir perdón, acciones conjuntas y la oración. Qué bueno poder rezar en común y la oración personal también por el otro. Ahora bien, todo esto que es pura teoría, porque mientras yo estoy hablando me doy cuenta que ustedes seguramente lo asienten a eso. Esto, si no genera un cambio, y un cambio que sea visible, si nuestro vínculo a partir de nuestro encuentro con Schoenstatt no cambia, no mejora, en el sentido no es más pleno, con las categoriales que mencionábamos de los vínculos, superando dificultades, pero sobre todo acrecentando virtualidades o valores, no nos ayuda mucho. Por eso, muchas veces los movimientos, y Schoenstatt no está exento de eso, nos consolidan en la conciencia, pero no en el cambio. Y lo importante en un proceso pedagógico es el cambio, y el cambio que se vea. ¿Cómo cambiamos en la vida? Muy cortito porque ya se nos acaba la hora, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos en la vida? Bueno, en la vida cambiamos a través de 3 cosas. El querer cambiar, el saber cómo cambiar y el tener la fortaleza para cambiar. ¿Cómo el gordo deja de ser gordo? Primero tiene que querer dejar de ser gordo. Y si no quiere, no resulta. Pero el gordo sabe cómo debe bajar de peso. Nada de pastas, nada de pan, nada de postre. Pero cuando está, y sabe perfectamente eso, pero cuando está ante un rico, qué sé yo, una rica torta, a mí me gustan, por ejemplo, la Selva Negra, Schwarzwälder Torte, la conocí en Alemania, los domingos en Alemania siempre, Jiménez estaba también en ese negocio, los domingos a la tarde siempre había, donde vivíamos nosotros, había siempre un café de la tarde, y entonces había torta, los alemanes son especialistas en torta, y una de las tortas más ricas era esta, la Schwarzwälder Torte, la Selva Negra. Y era brutal, ¿eh? Era brutal, porque por más propósito que uno hacía en el tiempo de Cuaresma, por ejemplo, de no comer ninguna torta, y vos te aguantabas las tortas que traían los alemanes, porque estábamos en tiempo de Cuaresma, pero sin embargo había torta para hacerte sacrificio, para jorobarte la vida, pero cuando venía la Schwarzwälder Torte, para muchos de nosotros se vivían al diablo los propósitos, ¿viste? Bueno, entonces hace falta lo tercero, que es la energía, que aun cuando tenga la rica torta, tenga la fuerza para poder decir. Bueno, a mí me pasa en todo cambio. Para poder cambiar en la vida hay que querer cambiar. Si yo quiero cambiar alguna dimensión, yo quiero que mi vínculo, los vínculos con mis hijos, con Pepito, con Pepita, con Luisito, con Luisita, si yo quiero, tengo que saber querer cambiar. Lo que me hace cambiar en la vida normalmente, lo que me hace querer cambiar, son normalmente los dolores, los sufrimientos. Si tengo dolor de muela, voy al dentista. Si tengo dolor de pie, voy al traumatólogo. Entonces, pero hay otros dolores que son dolores psíquicos, físicos. Por ejemplo, si nuestro matrimonio no está andando bien, si estamos en crisis o estamos en conflicto, ¿verdad? Como mencionamos antes. Entonces, el dolor nos hace cambiar. Nos hace cambiar también la ilusión, que es lo lindo que tiene Schoenstatt. Schoenstatt te dice, señor, señora, si usted aplica esto, su matrimonio va a ser mucho mejor. Y esa ilusión te saca, por así decirlo, del letargo, de la vida burguesa, del estado de confort en el que estás viviendo, para empezar algo distinto, querer. Segundo, para poder cambiar tienes que saber cómo cambiar. El gordo que sabe que la P no la puede, ni pasta, ni etcétera, ni postres, etcétera. Acá, bueno, no hay otro camino que no sea, en primer lugar, acrecentar lo positivo. Mirarse, hablarse,
escucharse, juntos tomar los puntos en común, decidir juntos, acariciarse mucho, respetarse en las decisiones de cada uno, crecer en esa identidad, ver si no podemos trabajar en algo en común, rezar un poquito más. No hay otro camino, no hay camino mágico, no hay un Harry Potter, no existe la lámpara de Aladino para que tus vínculos sean mejores. Tienes que elaborar, ¿qué vamos a hacer? La vida consiste en la ilusión y en el camino concreto que haces para que la ilusión se transforme en realidad y no simplemente en pura fantasía. Eso de que los sueños son, es verdad. Si tú el sueño no lo conviertes, sueño en el sentido no de dormir de noche, sino el sueño en el sentido de perspectiva, si esa sinergia que te regala el sueño no la ejercitas en la vida concreta, entonces saber cómo. Y acá yo les he mencionado, quizá hay muchos otros, ese camino mío, carmoniano, quizá hay otros caminos de dejar de lado y sobre todo acrecentar aquellos aspectos positivos. Son 10 y 10, 10 puntos y 10 puntos. El otro cero es la energía. ¿Dónde recibo yo esta energía? Bueno, la energía yo la recibo fundamentalmente, no hay otro camino. La recibo de la gracia, la recibo de un grupo, la recibo de una persona que me acompaña, ya sea un asesor, una asesora, un coach, no importa, ¿no es cierto? Alguien que me dé esa energía, y fundamentalmente lo lindo es en la vida conyugal que esa energía me la puede dar también mi propio cónyuge. Mi cónyuge, Dios, la mater, la alianza, ¿no es cierto? Personas que me acompañan en este camino, que me hacen descubrir, nos hacen descubrir que tenemos una misión que cumplir, que se llama ideal matrimonial, que tenemos un santuario, que es una energía fuerte, tener una energía fundamental para el cambio. Y también a veces personas, además del grupo, que nos pueden dar esto, que nos pueden ayudar. Entonces, ustedes van a trabajar ahora, ¿no es cierto? Resalta la frase que están... bien. Para el trabajo grupal, yo les he enviado a ustedes, y se los han dado los están acompañando, ¿no es cierto? Lourdes, Graciela, etcétera. Cosas muy concretas, se los di en el Principito, ese pasaje del Principito. Resalta las frases que te han impresionado más. Y de las frases que elegiste, ¿qué elementos te impactaron más? ¿Qué es necesario para domesticar, para dejarse domesticar? ¿Y en qué puedes asociar la tarea de domesticar a la de verdaderos vínculos en el matrimonio y en la familia? Esto es más para el trabajo grupal, lo van a manejar ahora, y para el trabajo personal. Revisar las actitudes o comportamientos que generan estas relaciones, positivas, negativas. Revisa las actitudes que generan los vínculos sanos, primero los negativos, los sanos, y tener puntos a conservar, a descartar y adquirir para mejorar tu vínculo conyugal. Puntos concretos, porque lo que Schoenstatt quiere brindar no es solamente pensamientos, lindas ideas, sino cambios. Si tú no ves cambios, hay algo que no está funcionando. Cambios para mejor, siempre, por supuesto. Entonces, para eso, ¿qué debes conservar de tus vínculos? ¿Qué debes descartar de lo negativo? ¿Qué puedes adquirir que no lo tienes, pero que son fundamentales para poder crecer en tu vida conyugal? Ahí estamos.